En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para obrar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con esta tercera entrega sobre el demonio, más bien el príncipe de este mundo, cómo actúa en el mundo de hoy, cómo actúa el demonio en el mundo. Y vamos a ver primero, bueno, cómo el diablo, pues, que es nuestro adversario, hemos dicho, ¿verdad? Ese querubín caído era el sacerdote que conserva toda la inteligencia y la capacidad de un ángel. Tiene dos modos de obrar, el ordinario, que es con la tentación, y los extraordinarios, pero que Dios no deja que seamos tentados, ¿verdad? Como dice San Agustín, por encima de nuestras fuerzas. Creemos en la existencia del demonio y en su acción, pero Cristo nos dijo, y lo llama en singular, y también algunas en plural, que es el príncipe de este mundo. San Pablo también nos completa de que el demonio está en el aire, ¿no? El, el Santo Padre, cuando nos habló del mono de Dios, ¿se acuerdan? Muchas veces, pues eso, ahí está, ese demonio de Dios. Y muchas veces en las películas aparece como que es una lucha entre el bien y el mal, como que hay dos dioses, pero no hay dos dioses, solo hay un Dios. El demonio es un ángel caído, nada más. Pero, ¿hasta dónde llega su poder? ¿Hasta dónde llega su acción? ¿Ustedes creen que Dios dejaría a su creación y a sus criaturas en manos de su mayor enemigo? No, jamás. Cristo ha visto caer el príncipe del mundo, ¿no? Príncipes es principal, el más importante, pero nada más. Daniel nos dice que es el príncipe de Siria, con el cual, pues, Rafael estaba luchando. Y bueno, como los ángeles están organizados, los demonios también están organizados. Pero es príncipe, sí, pero no rex, no es rey, ¿no? Y cuidado, porque no todo, porque podemos caer en la tentación de que pensamos que todo está corrompido. No está todo corrompido ni por el demonio ni por el demás, ni por el pecado personal de los hombres, porque Dios es providente y Dios cuida de sus hijos. No, no todo está corrompido. Siempre vamos a ver cosas buenas en los demás, en tantas enseñanzas, pero eh, cuidado con ver solo lo malo y no ver lo bueno. Claro, obviamente hay malos. Hay momentos en que el mal parece que es más fuerte, pero luego llega el tiempo de Dios. Decimos que en el Salmo 13, Sabiduría 1, 13 y 14 nos dice, creo que el infierno no tiene dominio sobre la tierra. Ese infierno es el Hades, que no tiene un dominio real, o sea, no es el dueño. Puede tener ese dominio sobre una persona, sobre un grupo, incluso sobre una sociedad que está bajo el poder más o menos del demonio, pero no todos en esa sociedad están bajo el poder del demonio. Les pongo el ejemplo. La Alemania de Hitler, o la China comunista, o la Unión Soviética comunista, eh, eran regímenes verdaderamente demoníacos, muchas veces, pero no todos los que vivían bajo ese régimen eran malos. No todos eran demonios, no todos pecaban. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado. Mucha gente puede caer en ese hechizo de que todo es malo, pero Dios da permiso para actuar al demonio, ¿no? Y bueno, quisiera ahora primero decirles que el demonio, pues muchas veces, ¿cómo actúa hoy en día? Pues en medio de las ideologías, yo creo. El que luego fue obispo alemán de Brandenburg, que decía que conocemos de sobra el cínico juego que hoy utiliza las palabras, y hoy en día también, de eso estaba hablando 50 años, de paz, de libertad, y son intentos oscurecidos, maniobras para alucinarnos y para darnos conceptos y sofismas, medias verdades y mentiras completas.
Es un juego del diablo, es el enredo, porque el demonio es el calumniador, el enredador. Recuerden cuando hablamos de Adán y Eva que falsea la realidad. Y estamos viendo violencias, guerras, asesinatos, abortos, que es el peor crimen que hay en el mundo. La gente que más muere es de aborto. Los atropellos de todo género, los robos, las tragedias provocadas por el alcohol, por la droga. El mundo está en manos del demonio. Sin embargo, bastante gente también, por otro lado, se empeña por negar la existencia del demonio. Y si nosotros vemos el Vaticano II, Pablo VI se dio el paso de las negaciones que muchas veces eran ridículas, ¿no? Sobre el retrato de Satanás. Pero es un agente oscuro, dice, es un ser vivo, espiritual y pervertido. Y añadía el Papa Pablo VI, quien rehúsa conocer la existencia se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica, como se sale también quien hace del demonio un príncipe autónomo, alguien que no tiene su origen en Dios, o quien explica como una pseudo realidad, la personificación conceptual y fantástica de las causas de todas nuestras tragedias. No, no es ni una cosa ni otra. En los siglos XVIII y XIX surgieron de la Ilustración eh, pensadores racionalistas como Rousseau, Voltaire, Diderot, que colocaron la razón por encima de la fe. Cuidado ahí, porque esas doctrinas racionalistas se extendió a nivel mundial como una revolución. Y entonces de estos movimientos surgieron filosofías tales como el liberalismo, el racionalismo religioso, el positivismo, el secularismo, el humanismo secular, el indiferentismo. Y de ahí más adelante salió el comunismo, el marxismo-leninismo, el socialismo. Pues, en teología tenemos el liberalismo teológico, el agnosticismo, el deísmo, el laicismo. Luego más adelante la teología de la liberación y también tenemos el feminismo radical. Y bueno, y ahora la ideología de género. El Papa Pío XI denominó al comunismo como un azote satánico. ¿Por qué? Porque el comunismo se manifiesta un furor y un odio, de una barbarie y una crueldad que nunca nadie se hubiera imaginado. Y luego, claro, dice que también como demonio siempre pone esas promesas de libertad, de conciencia, de libertad religiosa, pero que son mentiras. Decía, el comunismo en su esencia más íntima es malo y continúa siendo, porque es por naturaleza antirreligioso y antidivino. Luego, más adelante, el Papa que fue Pío XII, estamos hablando del comunismo, más adelante el Pío XII, que había contribuido a la redacción de la encíclica Miss Bregen Sorge de Pío XI, que condena la ideología nazi, ¿se acuerdan? En su presentación de la encíclica comparó a Hitler con el demonio, con el diablo mismo, advirtiendo proféticamente su temor de que si los nazis ganaban, se lanzarían una guerra de exterminación. Y así fue. El demonio, el diablo, Satanás o el espíritu malo vive y reina en nuestras calles, en las salas de juego, en las pantallas de televisor, en los celulares, en el cine, en muchos hogares. Se manifiesta en la moda, en los estilos de vida, en una desenfrenada vida nocturna. Ahí está. Al principio, simplemente, ¿qué hace el demonio? Nos distrae. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Qué hace el demonio? Nos distrae. ¿Para qué? Para alejar nuestra mente de Dios. Y dirigiendo nuestra mente solo a buscar soluciones de nosotros mismos. Y entonces buscamos nuestras soluciones, pero sin comunicarnos con Dios. Entonces es puro voluntarismo, sin dependencia de Dios, sin la oración, sin la iglesia, sin las escrituras, sin los sacramentos. Entonces estamos muy mal. ¿Cuántas veces cuando uno participa de la misa y de repente se convierte en una rutina y deja pasarla, pues, sin una razón válida? Entonces, cuidado, cuando empezamos así, el demonio ya se empieza a hacer presente en nuestras vidas. Existen señales, nos preguntamos, por las cuales se presenta la acción diabólica. Y eso se preguntaba Pablo VI ya. Y decía, él es sutil.
Él está donde aparece la mentira, la hipocresía. Ahí está él. Cuando hay un egoísmo cruel y frío. Ahí está. Ahí está el demonio. Y en el mundo de hoy vemos mucho eso. Más adelante, recuerden que lo que más ama a Dios es lo que más odia al demonio. Entonces, ¿qué podemos decir que es lo que más ama a Dios? Pues lo que más ama a Dios es la vida. Entonces, lo que más odia el demonio es la vida. Por eso tenemos estas corrientes de pensamiento a nivel mundial que están a favor del aborto, que están a favor de la eutanasia, que están a favor de todo lo que es antivida, y están aprobando todo tipo de leyes que van en contra de la vida. Ahí tenemos que Francia quiere poner ha puesto en su constitución como derecho humano el derecho al aborto. ¿Dónde está eso? Ahí está el demonio. No me digan que no. Y luego otra cosa que odia el demonio es la familia, porque por la familia es la base de la sociedad. Tanto es así, tanto ama Dios la familia, que Dios vivió, Cristo encarnado, Dios encarnado, vivió en una familia. Qué santa es la familia, la vida familiar, que Dios la quiso asumir, la quiso tomar, quiso vivir en ella. Entonces, ¿el demonio qué hace? Lucha indefectiblemente contra la familia. Por eso el divorcio, los malos entendidos. Y hoy en día pues esa libertad sexual, esos derechos sexuales y reproductivos que nos dicen, todas esas cosas que están haciendo una destrucción de la familia. Y como decimos que el demonio es el mono de Dios, ahora dicen, ya, así como antes había matrimonio, ahora hay el gainomio que han llamado, ¿no? De tal modo que quieren destruir la esencia propia, que es, si nos vamos a los orígenes, seréis como dioses. Yo decido mi sexualidad, yo decido mi familia, yo decido lo que soy. Y entonces, esos son, ahí estamos como, vemos como el demonio se va metiendo en las ideologías. Me gusta a mí definir la ideología como una religión en la cual no se tiene a Dios, sino se tiene una idea como lo más importante. Y todo lo demás cae. Jesús, en el Evangelio, no solo destruye el poder del demonio, sino que da a sus apóstoles la potestad de arrojar a los demonios, de los cuerpos y de las almas de los poseídos. Y cuando después de la primera aventura de los apóstoles, que regresan después de haber hecho milagros y haber arrojado demonios, Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sepan que a ustedes les di el poder de poseer serpientes, sin embargo, no se alegren porque someten demonios. Alégrense más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Entonces Jesús no solo corrobora que existen los demonios, sino que también subraya el poder y la malicia del demonio. Y una de las misiones más importantes de la iglesia es expulsar a los demonios. ¿De dónde? De las almas y de los cuerpos. Y así también podemos decir de la sociedad. El famoso Voltaire decía que tiene que ser muy triste y vivir con miedo. Eso lo decía por el demonio, ¿verdad? No hay que vivir con miedo al demonio. Sin embargo, Juan Pablo II, ¿se acuerdan cómo empezó? No tengan miedo. ¿Por qué? No hay que tener miedo al demonio. El Papa Francisco nos llama a no rendirnos al pesimismo, a la amargura y al desaliento. Porque eso es del demonio. Y dice el Papa Francisco, y caer en la negatividad, el cinismo, la decepción, la tristeza, la apatía, la tentación de la alegría oscura de rumores, de quejarse de los demás. Porque todo eso es el modus operandi del enemigo de las almas. Como lo dice San Ignacio de Loyola en sus reglas de discernimiento de los ejercicios espirituales. Ahí está. Recordamos también lo que dice Jesús de algunos demonios, que solo podían ser expulsados, ¿cómo? Con el ayuno y la oración. Y muchos de esos demonios nos incitan a qué? A la guerra. A la guerra primero personal, a la guerra familiar, a la guerra de los países. Y francamente está ahí, metido en las instituciones. Cuando una institución es belicista, abortista, homosexualista, ahí está el demonio. Me acuerdo que el Papa convocó para una conferencia de paz para Siria, ¿verdad? Y hubo un momento de oración, de recogimiento y demás. Y por otro lado, Obama hizo otra cosa, pero para nada es semejante. Nada de ayuno y oración, todo lo contrario. Ahí vemos esas sociedades en que todos los vicios están.
el alcoholismo, la drogadicción, el sexo compulsivo, prostitución, pornografía. ¿El demonio está feliz ahí? ¿Cuándo? ¿Cuándo está feliz el demonio? Cuando una persona, una sociedad, una familia no reza, no hace penitencia, no ayuna. ¿Mm? Y decía Voltaire, ¿verdad? No, no debemos tener miedo al demonio. Pues no se preocupen, que nosotros no le tenemos miedo. Los cristianos no tenemos miedo al demonio, porque sabemos que Jesús es más fuerte. Con su gracia lo ha derrotado y siempre debemos tenerlo a raya. ¿Cómo tener a raya el demonio? Pues también con la oración, con el ayuno, con la Biblia, con la penitencia y la Eucaristía. Ya está. Y encomendarnos a la Santísima Virgen. Muchos cristianos eh, dicen que no creen en el demonio, pero pues existe, ya que el mismo Cristo habló. Y tenemos que decir muy claramente que el demonio no es la personificación de los males, es un ser personal. ¿De acuerdo? Ahí está. Y volvemos a repetir, muchos cristianos actualmente, sobre todo después del Vaticano II y de los años 60, como que han bajado un poco eso de la existencia y la acción del demonio. Como que todo es muy humano, ¿no? Y todo, algunos afirman que pues Satanás y los demonios pues serían simplemente personificaciones míticas del mal, del pecado en el mundo y ya está. Pero no, esos se salen, como decía Pablo VI, de la enseñanza bíblica. Y luego otros piensan, estamos viendo a ver cómo hoy en día dentro de la iglesia también algunos niegan esta existencia. Algunos piensan incluso que la enseñanza de Cristo sobre los demonios depende de la creencia de sus contemporáneos. Pero eso es absurdo. ¿Por qué? Porque Jesús bajó del cielo y está siempre vivo. Él es Dios. Él tiene una libertad absoluta. No está replegado simplemente en su mundo judío. Por eso trata con publicanos y pecadores. No observa el sábado. O sea, habla con las mujeres. Él no está sometido al tiempo. Muchas veces dicen, no, es que se ha sometido eso a las creencias contemporáneas. No. Además, en los tiempos de Jesús, los judíos querían los demonios. Y unos sí y otros no. Porque los saduceos no. De modo que cuando acusa de expulsar a los demonios, con el poder, dicen que con el poder del demonio. Como si no reconocieran la existencia de los demonios. La respuesta es muy simple. ¿De qué me acusan? Si los demonios no existen, Jesús sí reconoce la existencia de los demonios. Y la realidad de los demoniados ahí está. Y asegura su eficacia irresistible en sus exorcismos. Signo cierto que él dice del poder del reino de Dios que ha entrado en el mundo. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios ha entrado en el mundo? Porque él expulsa a los demonios. Y algunos presentan esa representación del demonio como una cosa ingenua, ridícula, eh, y simplemente dicen, no, es que es un estado religioso primitivo, infantil, ¿no? Pobrecitos, el diablito ahí en un hombro y el angelito en otro, eso es para niños. No, es simplemente un simbolismo, pero ahí está. Y otros, por todo lo contrario, piensan que son tan horribles las consecuencias de la fe en el diablo, ¿eh? Que bueno, ahí se ven, ahí está la brujería, el satanismo, las prácticas mágicas, la santería que tenemos aquí, el palerismo, tantas cosas. Y luego llegan los sacrilegios. Pero precisamente en las leyes de Israel y de la Iglesia siempre denuncian esas aberraciones. Y no significa que es negar o ignorar al demonio, sino que el creer en él hasta tal punto que llega a las consecuencias peores. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que ya vimos que aunque de forma un poquito imprecisa, es denunciado? Primero es la serpiente que engaña y seduce. Satán, como hemos visto en hebreo, es el adversario, el acusador, el enemigo, el espíritu de la mentira. ¿Y qué levanta qué? Falsos profetas. ¿No? El demonio es el gran ángel caído, que no pudiendo nada contra Dios, embiste contra su creación visible. Si, decía Juan Pablo II, a mí me impresionaba mucho eso, que si el demonio pudiera, destruiría la creación. Y la destrucción de la creación también es obra del demonio. ¿Por qué? Porque en la creación está Dios. Y nosotros lo podemos sentir. ¿Cuántas veces uno va a la playa o ve un atardecer hermoso o unas montañas magníficas o una cascada o las estrellas?
nos habla de Dios, nos habla de ese poder, de esa inmensidad de Dios. Y si pudiera el demonio, quitaría todo eso, porque nos habla y a él también le habla de Dios. Y claro, también no solo lucha contra la creación, lucha contra el jefe de la creación, lucha contra la criatura, contra el hombre. Y cada uno de nosotros somos eco de esa batalla de cuando Miguel y sus ángeles venció al demonio y los suyos, pues también esa envidia del demonio, por esa envidia entró la muerte y el pecado en el mundo. Luego Cristo pues se manifiesta como el vencedor del demonio. En el mismo inicio del Evangelio nos dice, fue levantado por el Espíritu al desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La misión de Cristo en el mundo tiene como ese encontronazo con el demonio. ¿Por qué? Porque el demonio, si nosotros vemos también las sociedades antiguas, hay cosas muy buenas porque Dios no permite que todo sea malo. Pero vemos esas sociedades en que estaba denigrado el hombre, denigrada la mujer, la esclavitud, la muerte, tantas cosas, esas guerras horribles. Eso es el espíritu del maligno. Y aunque Jesucristo dice eso, que es el príncipe de este mundo, incluso San Pablo en 2 Corintios nos dice que es el Dios del mundo. Y entonces dice, un reino contrapuesto al reino de Dios. ¿Y quiénes son sus súbditos? Los pecadores. Quien comete pecado, dice, es del diablo. Y entonces Jesús, ¿verdad? Que derrota al demonio en esos 3 asaltos, ¿qué le quieren hacer? Pues quieren llevar a Jesucristo a un mesianismo temporal, ofreciéndole la libertad humana. Todo muy bien, pero sin infusión de sangre, sin sacrificio. Eso es lo que nos quiere poner el demonio. Nos quiere apartar de todo. Pero, ¿qué hace Jesús? Pues le echa fuera, como si fuera un perro. Ahí. Y entonces el demonio, después de tentar a Jesús, se retira temporalmente, dice Lucas. Solo por un tiempo. Para atacar con todas sus fuerzas infernales en la cena. Porque nos dice, Satanás entró en Judas. Y Jesús es consciente. Dice, viene el príncipe de este mundo, que en mí no tiene poder alguno. Y dice Jesús en Getsemaní, esta es vuestra hora, cuando mandan las tinieblas. Pero Cristo venció en la cruz. Cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí, ¿verdad? Dice Juan. Y bueno, también los evangelios testifican muchas veces la expulsión de los demonios por parte de Jesús, que era un ministerio habitual, ¿no? Pero también Jesús da a los apóstoles esa virtud. También los apóstoles son exorcistas, ya que Cristo al enviarlos los dice, los da un poder especial. Les dio poder sobre los demonios y curar enfermedades. En mi nombre expulsarán los demonios, hablarán lenguas nuevas y pondrán sus manos sobre los enfermos y los curarán. Eso es. Dios hacía milagros impresionantes por medio de Pablo, al punto de que buscaban aplicar pañuelos, cualquier otra prenda de Pablo, para que se curaran de las enfermedades. Y también salían espíritus malignos. Cuidado, ahí está. El mal existe. Y es algo que el mal está en el mundo. El Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, hizo pues muchas aclaraciones. Y dijo, entre una de ellas dice, el mal no es solamente la deficiencia, porque muchas veces decimos, ¿qué es el mal? Es la ausencia de bien. ¿De acuerdo? Pero dice, es un ser vivo, espiritual, perverso, perversor. Terrible maldad, misteriosa y pavorosa. No se trata de un solo demonio, sino de muchos, como los diversos pasajes evangélicos nos lo indican. Es un mundo misterioso, revuelto por el trama desgraciadísimo del que conocemos muy poco. Ese es el demonio. Y más adelante, también el Papa Pablo VI dice, la Iglesia se encuentra ahora en una inquieta autocrítica. Estamos en el 72. O mejor dicho, en una autodemolición. Es como una inversión aguda y completa que nadie había esperado después del concilio. La Iglesia prácticamente se está golpeándose a sí misma.
Y dice, es famosísima frase del 29 de junio del 72. Por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. También en la Ay, iglesia reina ese estado de incertidumbre. Se creyó que después del concilio vendría una jornada de sol, pero la historia de la iglesia ha llegado, sin embargo, a una jornada de nubes, de tempestad y oscuridad. Dice, por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás. También está en la iglesia. El Papa Juan Pablo II, en un discurso que dio en el 81, dice, es necesario admitir con realismo la profunda y atormentada sensibilidad de los cristianos. Hoy, gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos, incluso desilusionados. no sé, Se ha desde que esparcido a manos llenas las ideas contrastantes de la verdad revelada, enseñada desde siempre. Se han está en prolongado verdades y propias herejías en el campo dogmático, si lo hemos escuchado, moral, oh, creando familia. dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia, versos en el relativismo intelectual y moral, y todo eso en el permisivismo. Los cristianos se ven tentados por el Decía, ateísmo, el agnosticismo, el iluminismo. Eso es lo que nos está diciendo ahí el Papa Juan Pablo II. Pero quiero hacer sobre todo recalcar sí, que en octubre del 1884, el Papa León XIII experimentó una horrible visión. Se lo voy a cantar. Después de celebrar la Eucaristía, eh, ese no estaba le da. consultando sobre ciertos temas con sus cardenales en la capilla privada del Vaticano, cuando de pronto se detuvo al pie del altar y quedó sumido en una realidad que solo él veía. Su rostro tenía la expresión de horror y impacto. Se Sí, fue amigo. palideciendo. Algo muy duro había Decía, visto. De repente se incorporó, levantó su mano como saludando y se fue a su estudio privado. Lo siguieron y le preguntaron, ¿qué le sucede, su santidad? ¿Se siente mal? Respondió, oh, qué imágenes tan terribles me han permitido ver y escuchar. Y se encerró en su oficina. Luego refirió, vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar a todo el mundo al infierno, si le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes podía hacerlo. También León XIII pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el término permitido, sufriría una derrota humillante. Vio a San Miguel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Después de media hora, llamó a su secretario de la Congregación de Ritos y le entregó una hoja de papel y ordenó que la enviaran a todos los obispos del mundo, indicando, bajo su mandato, que tenía que ser recitada después de cada misa la oración que ahí había escrito. Y es la tradicional oración de San Miguel. Miguel Arcángel, defiéndonos la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del enemigo. Esa oración que se rezaba al final de la misa. Él tuvo esa visión de Satanás cayendo, pero de Satanás que pedía, ¿verdad? Esos 100 años. Cuidado, aquí tenemos que ver una cosa. La tentación diabólica es infiltrar así poco a poco. ¿Cómo se mete en el mundo? Hemos dicho que Dios da permiso para actuar, pero es un ángel. Solo sin permiso divino no puede hacer nada. Por eso no tenemos que tener miedo. Y muchas veces el demonio no obra simplemente en nosotros. Si nosotros podemos tener tentaciones sin necesidad del demonio. Cuando yo, no sé, tengo una dona de chocolate y sé que no puedo comerla, pero bueno, solo es una. Y bueno, dos. Y bueno, tres. Y al final me da una congestión en el estómago de tantas donas que comí. Bueno, pues es culpa mía. No fue el demonio que me incitó, no me las trajo. Yo quise comer esas donas. Cuidado, no todo lo hace el demonio, pero sobre todo, ¿cómo atenta? Contra la vida. Como hemos dicho, en el mundo de hoy, atenta con el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, las adicciones, la droga. Y por esos caminos entra a la psicología. ¿Para qué? Porque, mire, poco a poco se va metiendo de tal modo que crea pensamientos obsesivos. El demonio no puede matar a nadie, pero nos puede llevar a tener esa tentación. ¿Cuál es la gran tentación de hoy en día y que mucha gente tiene?
sobre todo los jóvenes, hoy que están tan adictos a las pantallas y tantas cosas. ¿Qué es? Él no sirve para nada, no sé hacer el bien, todo lo hago mal. ¿Para qué seguir? Y caemos en el desánimo. Y San Juan Bosco decía que el desánimo es la gran victoria de Satanás. Cuidado, no hay que dejarnos desanimar. Que La no es defensa, ¿cuál tiene que ser? El estado de gracia, la amistad con Dios, las tesis contra el pecado mortal, la lucha. Y cuidado, porque hoy en día se ha metido mucho en ese relativismo de que lo que yo pienso, si es grave o no es grave, depende de mí. No, no solo es grave, no es porque dependa de mí, sino porque Dios me ha dicho que es grave. ¿Cuántas veces me dice la gente, no, pero ir a misa el domingo, no ir a misa el domingo no es malo? Pero que sí es malo porque es un pecado, porque no pongo a Dios como el primer lugar, porque no reconozco a Dios como Señor, porque no reconozco que Él me ha dado los 10 mandamientos, porque no reconozco que tengo que cumplirlos. Entonces hago mis 10 mandamientos a mi modo. Tenemos que vivir en esa amistad con Dios. Para eso es ese estado de gracia. Y para eso también ayudar a los demás, porque el verdadero amor es ayudar a los demás a encontrarse con Dios. Ese amor caro, no también pienso. que el hombre tiene por la mujer, los padres por los hijos, es un amor, también es amor a Dios. Amar al Señor con todo tu mente, con todo tu espíritu. Ese amor. Y por eso, ¿qué hace el demonio primero? Nos hace perder la conciencia de pecado. Y cuando perdemos la conciencia del pecado, entonces ahí estamos fritos. Porque el demonio, ¿qué hace? Nos va poco a poco diciendo, no es para tanto. No. El demonio tienta al santo en su santidad y al pecador en su pecado. Sencillamente. Por eso tenemos que poner de punto de partida la gracia de Dios. Sacramentos frecuentes, misa, porque es una acción humano-divina la Santa Misa. Cristo que se ofrece al Padre. Por eso es tan importante la Santa Misa, la comunión, la confesión frecuente, la oración, el ayuno, la penitencia. Y cuidado, porque también hemos escuchado que mucha gente entra en el ministerio de la liberación, ¿no? Ay, es que yo voy a imponer manos y yo libero. Cuidado, porque si no estás preparado, no tienes permiso, eso es soberbia. ¿Mm? Uno puede hacer oraciones de liberación, pero nada más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues no tener miedo a todo, saber que el demonio en nuestra vida y va poco a poco, y también la sociedad. Vean ustedes, hace 20 años, la sociedad era muy distinta. ¿Y cómo fue? Poco a poco, fueron poco a poco cambiando las leyes, fueron poco a poco haciéndose más permisivas eh, en todos los sentidos, en todos los sentidos morales, no solo a nivel sexual, sino también a nivel económico, a nivel jurídico, como poco a poco va todo ahí. El demonio va ahí, es como esa gotita de aceite que se va extendiendo, pero va poco a poco. ¿Y entonces qué nos lleva el pecado? Nos lleva de mal a peor. Siempre el demonio nos lleva de mal a peor. Cuando tú ves que va algo de mal, te viene el mejor, eso es Dios. Eso es Dios. Cuando tú ves que va de mal en peor, ese es el demonio. Y el demonio, o sea, también no tenemos que tener miedo, pero está metido en nuestra sociedad. Claro que sí. ¿Y qué hace? Primero, a nosotros nos distrae. ¿Cómo nos distrae? Con el celular. Eh, que vayamos a misa, pero tengamos 1000 problemas en la cabeza. Hoy en día, la sociedad de hoy es una sociedad de consumo, de acciones rápidas, de mucha información. ¿Para qué todo eso? Para que tú no tengas una relación ni con Dios ni con los demás. Vas a casa y en vez de estar hablando con la familia, estás jugando un jueguito, o estás viendo la última noticia, o el último chisme, o sabe Dios qué. Pero, ¿qué hace? Que tú cortes esa relación con los demás, pero también cortas esa relación con Dios. Y el mundo nos llena de tantos problemas, de tantas dificultades, de tantas cosas que tenemos que arreglar, solucionar y proveer, que entonces, en vez de lo más importante, que es mi relación con Dios y con los demás, vivo simplemente arreglando cosas, haciendo cosas, pensando qué tengo que hacer, en vez de tener un tiempito para poder hablar con Dios, un tiempo para poder dialogar, estar con los demás. Y el demonio es eso, es ese ataque.
distraernos. Lo más importante es distraernos, que vayamos a misa pero que estemos distraídos, que escuchemos el sermón pero estemos distraídos, que leamos un mensaje bonito pero 20 chismes. Eso es. ¿Para qué? Para que no pongamos nuestros ojos en Dios. Y poco a poco nos vayamos metiendo en el mundo, porque los grandes enemigos del alma, que son el pecado, el mundo, perdón, el demonio, el mundo y la carne. Y ahí está. El enemigo más grande es el demonio, pero también está el mundo y la carne. Nuestras pasiones, nos dejamos llevar por ellas. Cuidado. Por eso esas tesis, esa oración, ese sacrificio, esa penitencia, ese ayuno, para vencernos a nosotros mismos, es a forjar la voluntad. Y luego el mundo que nos ofrece mil cosas, pero que nos alejan de Dios. Entonces, ¿qué hace el demonio? Lo primero, distraernos. Y hoy la sociedad actual está distraída. Vivimos en mil cosas, inmersos en mil problemas, en mil... Tú hables cualquier cosa y te salen mil mensajes. Mil. ¿Y luego qué hace? Nos va a ir llevando poco a poco, de mal en peor, bajando. No te va a decir, tú tienes que ser malísimo. No, es como hace con las drogas, es como hace con el alcohol, como hace con cualquier adicción. No, pero si no es para tanto, si yo puedo controlarlo, si yo sé, si yo, y al final tú te das cuenta de que no puedes controlarlo, de que no puedes contra ello, de que es un vicio, de que no puedes estar sin el teléfono, que no puedes estar sin el alcohol, que no puedes estar sin la droga, que te dominan. Y entonces ya estás en los brazos de Satanás. Pero también se va metiendo por medio de las ideologías como esto. Esas ideologías permisivas que van diciendo, no, pero si es bueno, pero si se quiere, pero siempre con medias verdades. Porque Jesús nos dijo bien claro, la verdad les hará libre. Y llamando, diciendo que es bueno lo que en realidad es malo. Le pongo el ejemplo clarísimo del aborto. Es malo. No puedes matar a un ser humano. Ah, no, pero una mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. No. Primero, ese niño no es su cuerpo. Tiene un ADN totalmente distinto a su papá y a su mamá. Segundo, si cualquier persona, yo voy al doctor, digo, mire, quiero que me amputen los dos brazos porque no me gusta estar con ellos, el doctor no me los va a amputar porque los tengo sanos. Yo no puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. No, señor. Ah, no, yo es que yo soy lo que yo me considero que soy. No. Yo el otro día le decía a una profesora que yo entonces me considero transedad, ¿no? Yo me considero que tengo 20 años y ya. Ajá. Pues yo me puedo considerar que tengo 20 años, pero no tengo 20 años. Entonces, cuidado, no es lo que yo me considere, es la realidad. ¿Qué hace el demonio siempre? Tergiversa, oscurece, confunde la realidad, para que no veamos la verdad de las cosas. Porque si vemos la verdad de las cosas, vemos claramente y llegamos a Dios. Él nos quiere poner eso. Entonces, hoy, en el mundo de hoy, se mete por medio de eso, de la confusión, de las ideologías, y que van permeando poco a poco, y que nos van quedando y van cayendo poco a poco, como esas gotitas de agua, hay que lo van horadando todo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y en muchas sociedades está metido. Más adelante hablaremos de las sociedades secretas y este tipo de cosas que algunos, pues eso, sin saberlo, están sirviendo a Satanás. Pero ¿cuántas veces están sirviendo? Están al servicio de Satanás. ¿Por qué? Porque no están haciendo el bien que deberían hacer. Y entonces, ¿qué tenemos que tener? Pues no tenemos que tener miedo, porque Jesús ha vencido al demonio. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis, vemos que muchos pues, son alarmistas, y el Apocalipsis, no sé qué, y no sé cuántos, pero miren, en realidad, ¿qué nos dice? Que Jesús vence. El anticristo está perdido, porque Jesús, con un soplo de su boca, lo va a vencer. Jesús nos llama al reino de los cielos. Llama a todos, que tenemos que nosotros pues, acoger, aceptar y con mucha claridad y con la luz del Espíritu Santo, descubrir primero en nuestra vida qué es lo que está mal para arreglarlo. Después ver lo que está mal en esta sociedad. ¿Para qué? Para apartarnos de ahí. Y para ir creando esa bondad, ese bien, ese amor. ¿Cómo se cambia la sociedad? Cambiando los corazones. Nunca se me olvidará que una vez hablé con un comunista, pero acérrimo, que decía que ellos y nosotros teníamos la misma idea,
que era cambiar el mundo. Y yo dije, bueno, entre muchas comillas. Dice, pero solo que ustedes lo hacen de un modo distinto a nosotros, porque nosotros queremos cambiar la sociedad y entonces ya cambiamos a la persona. Y dije, no, nosotros lo hacemos al revés. Nosotros queremos cambiar los corazones para cambiar la sociedad. Tú no puedes cambiar una sociedad por leyes para decir, a partir de ahora todos vamos a ser buenos y no vamos a robar. Eso es imposible. A partir de hoy vamos a hacer esto y esto y aquello. No, porque los hombres somos humanos y nos dejamos llevar también por el mal. No somos espíritus perfectos. Estamos heridos por el pecado. ¿Nosotros qué hacemos? Pedimos a Dios la gracia para cambiar nuestros corazones y así cambiando nuestros corazones cambiaremos el mundo, cambiaremos la sociedad. Yo les invito a todos a que, bueno, pues cambiemos esta sociedad. ¿Cómo? Cambiando nosotros mismos. Descubriendo el mal, que ahí está. ¿Cómo? Que nos va llevando poco a poco, no permitiendo que el mal vaya entrando en nuestras vidas. ¿Cómo permitimos que el mal entre en nuestras vidas? Dialogando con él. Y como dice el Papa Francisco, no se puede dialogar con el mal, con el demonio. ¿Por qué? Porque es un ángel y nos gana. Siempre nos va a ganar. Como aquel niño que me decía, ¿tú discutes con tus papás? Yo no discuto con mis papás. ¿Y eso? No, porque los dos son abogados. Y cada vez que yo discuto con ellos me dan muchas razones. No, no les puedo vencer. Bueno, pues así. No podemos tampoco dialogar con el demonio. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Oponerse. No escucharle. Yo les invito a que luchemos. Estemos vigilantes. El reino de Dios está ahí. Y nosotros tenemos que ser esos paladines, esos luchadores por extender el reino de Cristo. Primero en nuestro corazón y de ahí a todo el mundo. Vuelvo a repetir, es la experiencia con el comunista. Yo decía, pero bueno, al final de ustedes quieren hacer un paraíso en la tierra y eso no se puede. Vean esos paraísos que intentaron ustedes hacer con el comunismo. ¿Qué resultó? Esa gente que está feliz en el nazismo, ¿qué consiguieron? ¿Eran felices? El gran paraíso socialista que era Rusia cayó por su propio peso. Todos los países socialistas cayeron, comunistas cayeron por su propio peso. Ahí está eh, Cuba, y la gente sale en balsa, con miedo a los tiburones, sin miedo a los tiburones. ¿Por qué? Porque están huyendo de ese paraíso en la tierra. No se puede crear el paraíso en la tierra. Nosotros queremos cambiar los corazones ¿para qué? Para un paraíso, no aquí, en el cielo. Pero sí tenemos que cambiar las estructuras, porque tenemos que hacer que el reino de Cristo venza. Por eso decimos, Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Que es el reino del corazón de Jesús en el mundo. ¿Cómo? En cada corazón. Y si cambiamos nuestro corazón, cambiaremos nuestras familias. Y nuestras familias cambiarán el mundo. Pues sin tener miedo, seamos, como dice Jesús en el Evangelio, sagaces como serpientes, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Descubramos dónde está el espíritu del mal y como las palomas, a volar, lejos de él. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca para que pues no veamos al demonio en todas partes, pero que sí lo descubramos. Como dice San Pablo, hay que discernir todas las cosas. Hay que descubrir y hay que vencer también el mal con el bien. Pues vamos a terminar aquí y bueno, que tengan una buena tarde y Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues que Dios les bendiga. Hoy creo que no va a haber preguntas, pero bueno, el próximo día. Que tengan un feliz fin de semana.